Hola, soy César y hoy quiero hablar de los candidatos a un futuro efisema pulmonar. Y sí, me refiero a los fumadores, aquellas chimeneas con patas que básicamente se dedican a inhalar monóxido de carbono, arsénico, formol, metanol y demás sustancias nocivas para su cuerpo y después exhalarlo en el medio que los rodea para esparcir y compartir su repulsivo aroma. Pero bueno, cada una de estas personas han iniciado a fumar por motivos personales y distintos, que van desde la completa ignorancia, pasando por la curiosidad, por la presión de los amigos, llegando hasta la falta de amor propio. Y con esto no quiero decir que fumar sea malo, aunque lo es. Con esto quiero dar a entender que cada uno puede matarse a su manera. Yo me atasco de azúcar y comida grasosa y sé que algún día moriré de hipertensión o diabetes. Pero bueno, si lo ves de una forma retorcida, muy optimista y poco realista, creo que podemos encontrar cuatro ventajas de fumar, que son pseudo-ventajas, ya que no hay ninguna ventaja en tener adicciones. Pero bueno, creo que la primera sería aparentar madurez, y obviamente no intelectual, porque es lo contrario de nuestra edad fumando. Me refiero a la física, porque con el paso del tiempo comenzarás a notar arrugas prematuras en tu rostro, y seguramente la estatura que tengas ahora que fumas es la que conserves el resto de tu vida. La segunda es una forma de ahorro en oxígeno, ya que tus pulmones no van a absorber el mismo que antes de fumar y posiblemente los demás que sí queremos respirar lo podamos aprovechar. También hay un ahorro relativo en cuanto a la cuestión económica, porque ahora puedes evitarte ir al dentista, ya que tus dientes van a ser amarillos hagas lo que hagas, a no ser que te cepilles todos los días con cloro o blanqueador los dientes. Puede que suene asqueroso, pero nada pierdes con intentar. La tercera ventaja es que puede que conozcas la importancia de ahorrar. Puede que ya no gastes tu dinero de almuerzo y lo ocupes en alimentar tu adicción, igual con tu paga o con el demás dinero que llegue a tus manos. Y la cuarta sería que comienzas a ser un tipo de VIP, porque a partir de que empiezas a fumar, obviamente no cualquiera se puede acercar a ti, y menos si llevas ya muchos años de fumador, a no ser que carezcan de olfato, porque uno de los efectos secundarios del tabaquismo a largo plazo es el cambio de tu esencia o tu aroma corporal, que está muy lejos de oler como a rosas o lavanda. Pero bueno, creo que ya he hablado bastante por hoy, así que sin más que decir me despido por ahora. Adiós.